¿Qué tal, amigo? Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Su servidor Bonifacio Arzola Aguilar, transmitiendo desde casa eh, sobre buenas noticias. Y en esta ocasión, pues, vamos a compartir sobre algunas buenas noticias que nosotros necesitamos comunicar. Y la primera de ellas es que el Señor es bueno con todos ustedes. Dios les bendiga a todos y ahí en el lugar donde se encuentren, denle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, nos has ayudado, nos has guardado. Tú eres el que nos has bendecido, Señor. Y quiero comentarles que en esta ocasión vamos a ver un pasaje bíblico de la a los romanos, un pasaje bíblico del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vuelta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer en esta hora. Y vamos a compartir un poquito sobre la renovación de nuestro entendimiento. Ahora que estamos en la contingencia, porque por eso estamos predicando desde casa, pues el gobierno nos dice que vamos a entrar a una nueva normalidad. ¿Cuál será la nueva normalidad? Bueno, pues usar cubrebocas cuando estamos en la calle, aquí, no sé, en nuestro trabajo, guardar la sana distancia, utilizar el gel, cloro, y si son más, bueno, pues con una pistolita para medir el estado febril de las personas, y cosas semejantes a estas son las que nos van a pedir. Las reuniones ya no serán como antes, multitudinarias, de tal manera que no, sino que ahora tendremos que guardar 1 metro, 1,5 metros de distancia, por la cuestión del COVID-19. Creo que esto ha venido a cambiar un poco nuestra vida, ha venido a cambiar un poco nuestra forma de vida, como antes la conocíamos. Y la normalidad, pues, como antes la conocíamos, ya será muy difícil que la retomemos, al menos en esto que resta del año, en el que viene. Pero nosotros estamos confiando en el Señor, estamos confiando en Dios, y la verdad es que usted dirá, ¿se puede confiar en Dios? Claro que sí se puede confiar en Dios. Precisamente la Biblia en Romanos, la epístola de Romanos, especialmente desde el capítulo 9, 10, 11 y 12, precisamente está hablando sobre la idea de confiar en Dios a través de las pruebas, a través de las luchas, confiar precisamente en el Señor. Y en esta ocasión, en el capítulo 12, si usted se fija en la parte superior del capítulo, inicia, tiene un título que dice deberes cristianos. Y bueno, pues ahí es algo de los deberes cristianos. ¿Qué hacer cuando
¿qué hacer ahora con esta nueva normalidad? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es darle gracias al Señor de que estamos con vida. Usted y yo conocemos personas que han tenido que llorar a algún familiar, algún amigo. Nosotros, afortunadamente, nos ha tocado ponernos tristes por algún vecino que ha fallecido, pero alguna vecina. Pero ninguno de nuestra congregación tenemos, ¿cómo se llama? Ay, es que hay mucha mosca. No, ninguna de nuestra congregación tenemos algo que lamentar. Y yo les he dicho a los hermanos, al final de la contingencia todos nos reuniremos, no faltará ninguno. Nos vamos a reunir para poder tener una reunión de celebración cristiana. No, todos. En este momento estamos orando por un hermano que se llama Andrés Cortés y tenemos una cadena de ayuno en toda la iglesia para sanidad de él. A nosotros nos ha funcionado, aunque mucha gente dice que ya no ayunan porque Dios no quiere sacrificios. Y yo les digo, bueno, cuando hace un sacrificio, pues sí, ¿cómo se llama? Así como que, sí, no es bueno. Pero cuando no es sacrificio, cuando es una bendición de Dios, el querer, digamos, que las cosas sucedan, pues nosotros ayunamos, nos ha funcionado bien. Aquí en nuestra iglesia ha habido gente que ha sido sanada de cáncer, leucemia y algunas enfermedades terminales, y esto nos ha funcionado y lo seguiremos haciendo, ¿no? Cristo dijo que si nosotros que ayunáramos, bueno, pues y oráramos, entonces los demonios se nos sujetarían y sería fácil echarlos fuera. Así dijo, ¿no? Este género no sale si no es como oración y ayuno. Usted dirá, bueno, pero fue Jesús, sí, pero también Pablo también, él ayunaba. En el Nuevo Testamento, después de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, también se seguía manifestando a través de los apóstoles, y encontramos que Pablo y Pedro y todos los apóstoles oraban y ayunaban. Estaban en el día del Señor, según Juan el teólogo, y bueno, de qué manera estaba también orando y ayunando, ¿no? Y recibió revelación del Señor. Hay muchas formas, muchos casos, muchas cosas que decir acerca del ayuno. Pero en esta ocasión yo quiero comentarles a ustedes sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a algo desconocido como es esto del COVID-19? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y tenemos que cambiar nuestras costumbres, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y para que cambiemos nuestros hábitos y nuestras costumbres, es necesario que cambiemos también nuestra mentalidad, nuestro corazón, sea aceptando ese estado de cosas, y nuestro pensamiento, nuestra mente. Hay que cambiar el chip de tal manera que el chip, o sea, corazón y mente, va a gobernar nuestro cuerpo a hacer lo que necesitamos hacer ya una vez cambiado el entendimiento. Fíjese que algunas veces nos ha costado mucho trabajo cambiar el chip. Yo recuerdo que hace años, estoy hablando del 93, 94, del 85, inclusive 87. En el 87 yo era un pastor de un movimiento que en ese entonces conservador, y celebramos unos 15 años, y yo invité a un grupo a ministrar la alabanza, a tocar la alabanza de esos 15 años, y para predicar invité a un hermano que había sido mi maestro del Instituto Bíblico. Estaba yo muy contento, ya llegamos, el grupo estaba tocando en el culto, y de pronto
me dice el hermano, el pastor, mi maestro, me da un codazo y me dice, y me hace la seña de que viera yo para atrás y vi. Y hermanos, toda la gente estaba danzando. En ese movimiento no danzaban. Y le hago así, yo no soy nadie para decirles que no dancen. Están contentos, yo no sé. Y bueno, siguieron danzando. Ya el pastor, y mi maestro ministró la y nosotros nos seguimos. Seguimos en el ministerio. En el 94 teníamos una carpa, ah, una carpa, y entonces había gente que ahí la gente danzaba, la gente danzaba. Ahora, en ese entonces yo, la verdad, ya fue cuando empecé a danzar, yo creo que por el año del 93 más o menos empecé a danzar, pero mientras no, tenía que haber un cambio de entendimiento de las cosas, un cambio de comprensión de las situaciones. Se, Cuando usted va a un estadio de fútbol y usted sabe quién es el ganador, cuando los que salen del partido, pues salen contentos, que los que ganaron, los que perdieron salen con la cabeza baja y todo eso. Pero mientras están en el partido están gol, gol. Yo recuerdo que estaba en uno de los mundiales, creo que el 98, y salíamos a las calles, nos agarrábamos de las manos y empezamos a brincar de gusto porque México había ganado. Son cosas, situaciones, ¿no? O sea, y yo con la manifestación esta de la danza en el 92, 93, por ahí empecé también a participar de ello. Es algo que a mí me costó trabajo porque yo venía de un movimiento que era conservador. Se palmeaba, se aplaudía, se palmeaba al ritmo de la música, pero nunca le dábamos un aplauso a Cristo y todo. O sea, estoy platicando esto como referencia solamente de que en algunos casos nos cuesta trabajo cambiar el chip, cambiar el entendimiento de las cosas, entenderlo de otra manera las situaciones. Ahora ese movimiento conservador, yo me he dado cuenta que en muchas de sus iglesias ya danzan, aplauden, chiflan, brincan y todo. Digo, bendito sea el Señor. Tardó mucho tiempo, pero bendito a Dios que ellos empezaron a cambiar el chip y ahora con otro entendimiento ya lo están haciendo. Nosotros también lo hacemos desde hace tiempo. Entonces, pero hay cosas que no hemos comprendido, nos ha costado trabajo comprender, ¿no? Yo recuerdo que en el año del 84 nos graduábamos 8 personas, y nada más graduaron a 7. ¿Por qué? Porque la persona una de las personas, uno de los hermanos, había sido divorciado y se había vuelto a casar. Entonces en ese movimiento no lo podían graduar, y el hermano se frustró y tuvo que salirse del movimiento para ir a otro lugar y poder, yo no sé si se haya graduado, pero se frustró. Ahora tenemos gente que ha sido, digamos, en este mundo tan volátil, digamos, usted llega a una congregación, usted empieza a formar la iglesia, más que yo que levanto obras, llega gente de otros, llega gente y yo encuentro que la mayoría son vueltos a casar, son divorciados. ¿Cómo puedo decirles a ellos que no participen? O sea, tuve que cambiar mi entendimiento. Yo siempre fui de una persona con un entendimiento abierto, ¿no? Y he tratado de entender las cosas. Hay dos sabidurías, la sabiduría humana y la sabiduría divina. Entonces, la sabiduría absoluta, esa le pertenece al Señor, pero la relativa es para nosotros los hombres. Y también es muy común, muy natural que nosotros, los pastores, empleemos, yo lo he empleado, el sentido común. La Biblia da para todo, nomás que a veces nosotros
nos enfrascamos en un texto, pero no sabemos el contexto y no leemos bien o no queremos entender porque muchas veces el aspecto doctrinal, denominacional, se antepone con la palabra de Dios, se contrapone con la palabra de Dios. Y esto es difícil, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, en la casa, en la iglesia tengo personas recasadas, personas que se han vuelto a casar, tengo personas madres solteras, hasta padres solteros tengo, ¿no? Y yo no les impido realizar algún ministerio. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, yo tengo que cambiar mi entendimiento. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos enfrentar las cosas cuando a veces nos son desconocidas? Cuando llegamos a un área en que nos es desconocido. Pues, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Cuando tenemos algún problema, tenemos que cambiar lo primero que tengo que hacer es no conformarme con esa situación. Yo no debo conformarme con esta situación. ¿Sí? Me decía un hermano venía de otro movimiento, precisamente donde no le permitían ejercer su ministerio. Y pues vamos a orar al Señor, ya orando al Señor, orando a Dios, y viendo su comportamiento de él. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que el hermano era sincero y lo dejé que creciera su ministerio. ¿Sí? Nosotros somos una denominación, Centro Cristiano Cristo para la Familia, AR, legalmente constituida ante gobernación, con registro federal y todo. Y tenemos la facultad de tener institutos bíblicos, ordenar pastores, ordenar ministros, tener casas hogares, todo lo que las leyes mexicanas nos confieren. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los problemas que la vida nos presenta? En primer lugar, querido amigo, querido hermano, y como dice la palabra, no conformarme a este siglo, no conformarme a ese estado de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, en su gran amor y misericordia, cuando nos creó para luchar y para vencer. Tenemos que tener en mente esto. El Señor nos creó para luchar y para vencer, y no tenemos que conformarnos a este siglo. No tenemos que conformarnos a ese estado de cosas. Y cuando yo empiezo a no conformarme con ese estado de cosas, he hecho mano de lo que Dios puso en mi vida, grabó en mi corazón antes cuando yo nací, que es el carácter. La palabra carácter viene del griego carazo o latín carazo, que quiere decir grabado. Algo grabó el Señor en mi vida, que eso me va a acompañar toda la vida, desde que nací hasta que muera yo. Es el carácter, y ese carácter es el carácter que nos lleva a hacer las cosas de manera tal que no nos podemos no permitir tener miedo ante las circunstancias. El carácter. Yo admiro mucho a Pablo porque su carácter era fuerte. Admiro a Pedro por su carácter tan fuerte, ¿sí? En el que Pedro fue hasta Babilonia, fue a predicar a todas las iglesias de allá. Donde Pablo no llegó, allá llegó el apóstol Pedro. Pablo, el carácter tan fuerte de fundar iglesias en varias localidades del mundo conocido, ese era Pablo. Me recuerdo que en una de esas localidades, en Listra, él es apedreado, sacado de la localidad, de la ciudad, como muerto. Y él, en lugar de agarrar, decir, bueno, pues sabes que ya vámonos de regreso, no, se volvió a meter y empezó a predicar. Ese era Pablo, ¿sí? Ese era Pablo. Entonces, dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Cuando tú empiezas a no conformarte con ese estado de cosas, entonces estás echando mano del carácter. Estás echando mano del carácter que Dios puso en tu vida. Así que cuando tú tengas problemas, echa mano del carácter. El carácter que Dios puso en tu corazón, ¿sí? Porque eso te va a sacar adelante. Dios lo va a usar para salir adelante en las pruebas tan difíciles que tienes.
Cuando tú dices, yo no me contento con esta situación, yo tengo que salir adelante como sea, pero Dios me va a dar la oportunidad de salir, Dios va a poner la prueba. Recuerda que así como en la prueba, Dios pone también la puerta para salir de dicha prueba. La tentación, Dios pone también la puerta para salir de la tentación. Así que con ese carácter, el carácter te va a proporcionar la confianza en Dios. Y tú vas a salir adelante, ¿sí? Saldrás adelante, es seguro. Tú vas a salir adelante porque así es, ¿sí? Dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al momento que tú dices, yo no me conformo, entonces buscas la manera de cómo enfrentar ese problema. Y la manera de enfrentar este problema siempre debe ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, todo debe ir de acuerdo a la palabra de Dios. No debes de arreglar las cosas conforme tú quieres, sino conforme Dios quiere en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra del Señor contiene la mente de Dios, contiene la voluntad de Dios para nosotros. La palabra de Dios es nuestra guía para vivir la vida, ¿sí? La palabra de Dios es para leerla, para creerla y para vivirla. Para leerla, creerla y vivirla. La palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, tú lees ahí en la Biblia cómo debes proceder y seguramente el Espíritu Santo te va a guiar a las porciones bíblicas correctas. Lo lees y empiezas a crear fe. El Señor empieza a crear fe en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y empiezas a actuar conforme a la palabra de Dios y Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Dice, si no, dice la Biblia, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es así. Tú ese problema que el cual tienes lo vas a entender ya de otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Lo vas a entender y entonces Dios te va a honrar tu fe, va a honrar tu deseo de hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas. A lo mejor tú obrabas de otra manera. Y ahí en la iglesia hay un joven que apenas llegó y este joven le debían un dinero y quería cobrarlo y no era mucho, pero la persona que le debía se burlaba. Entonces eso a él le causaba escozor. Y ya le leí la parte bíblica que dice que Pablo le dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y yo le dije, déjale las cosas al Señor. Yo se lo dije ahora en este momento. Y oramos a Dios y al siguiente día, hermanos, corrieron al empleado. Digo, no pedimos que lo corrieran, ¿no? Pero como lo que Dios quisiera. Y bueno, Dios consideró que era necesario que lo corrieran y lo corrieron. También ese mismo joven, él acompañó a una persona a su casa. Eran las 11 de la noche, porque ya era oscuro. Y esa persona, sus familiares tenían problemas con otra persona que es el que asalta, el drogadicto de ahí de la calle y todo. Y le quiso echar pleito, más bien le echó pleito, pero la señora siempre pasa para que yo ore por ella. Y le dijo a su hijo, mira, este joven es el ayudante del pastor. Y el muchacho en su loquera dijo, pues yo a mí no me importa, yo le voy a pegar al que apoye a esa familia. Y entonces, un día dice que se lo encontró a los 2, 3, como a los 4 días se lo encontró ahí, afuera. Se lo encontró afuera, ahí en la calle, en la avenida principal de la colonia. Y dijo este muchacho, ya viene a ver si pleito. Y no, fíjese que no. Lo que pasó es que el muchacho le dijo, oye, dice, perdóname porque te eché pleito, discúlpame, perdóname, yo no sabía lo que eras. Y entonces este muchacho cristiano le dijo, oye, le dice, te voy a regalar una película. Y le dice el otro muchacho, no, dice, mejor si quieres la vemos juntos. Dios lo cambió todo para bien. Pero aquí nuestra mente debe cambiar el chip para poder tratar las cosas de otra manera a como estábamos acostumbrados
a tratar este tipo de problemas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos y arreglemos las cosas, ya no de la manera como antes las arreglábamos, sino ahora a la manera del Señor, a la manera de Dios. ¿Sí? Esta es la buena noticia, que Dios nos dará siempre el modo de arreglar nuestras cosas de manera que sea correcta y que sea efectiva. ¿Sí? Esto es maravilloso, esto es precioso. ¿Sí? Y mire usted otra cosa más, lo que dice la Biblia, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, si nosotros decimos: yo no me voy a conformar con este problema, lo voy a arreglar, y conforme Dios quiere, y para arreglar conforme Dios quiere, voy a pedir ayuda a Dios y pido ayuda al Señor, y el Señor le da un entendimiento nuevo para poder entender y enfrentar ese problema. Es entonces cuando viene después lo que dice: Dios honra tu manera de hacer las cosas en el Señor, de tal manera que dice lo siguiente, para que comprobéis. O sea, es algo que tú y yo tenemos que comprobar. Tú tendrás la oportunidad de comprobar que lo que has hecho es correcto y que le agrada a Dios, porque vas a ver que estás haciendo la voluntad de Dios. Y tú vas a comprobar qué sucede a las personas que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, es entonces que nosotros tenemos buenos resultados. Buenos resultados. Yo ya le comenté estos dos casos, y bueno, yo también tengo otro caso más. Otro caso más es que allí donde estamos, pues hay personas que se portan mal con nosotros, ¿no? Y en una ocasión el papá de unos muchachos hasta me manoteaba y todo. Y lo triste es que ellos conocen del Señor. Ellos son cristianos y conocen de Dios. Y yo tenía que hacer la reunión, y ya fui, hice la reunión y todo. La comencé. Y ya cuando le dije: ya me voy, pues tengo que comenzar la reunión. Pero yo le dije: Señor, ahí tú sabes, ahí te los encargo. Yo no voy a hacer nada. Pues Dios tomó cartas en el asunto, hermanos. Dios tomó cartas en el asunto, y los muchachos que ya tienen como 22, 23 años, hermanos, que me estaban haciendo mal, Dios se encargó de disciplinarlos de una manera, pues, un poco dura, porque no se lo estaban haciendo a cualquier persona, sino lo estaban haciendo a un cristiano, a un hijo de Dios, como es el caso del servidor, que aún sirve al Señor. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de que tú y yo comprobemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios te da la oportunidad que tú compruebes cómo Dios trata a las personas que hacen su voluntad. ¿No dice la palabra del Señor en el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto es así. Dice también la palabra de Dios en una de las epístolas o cartas del apóstol Pedro, dice que el Señor atiende a la voz de los humildes, y a los altivos mira de lejos. Dios atiende a los humildes, y a los altivos los mira de lejos. Cuando nosotros nos despojamos de toda altivez y decimos: yo no voy a arreglar la situación como yo quiero, yo voy a arreglar este problema como Dios quiere, es entonces que nos ponemos bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es preciosa, y entonces yo voy a comprobar cuáles son los efectos de haber hecho la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es esta voluntad de Dios? Seguimos leyendo el texto que dice así: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable
y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sí? Agradable y perfecta. Y cuando nosotros comprobamos que hacer la voluntad de Dios resulta agradable y perfecta, o sea, agradable porque todas las partes quedan, ¿cómo se llama? Quedan inmiscuidas, quedan a gusto. ¿Sí? Y perfecta, ¿por qué? Porque todo ensambla perfectamente de tal manera que ni tú te sientas mal, y pues ellos, las personas con las cuales tienes problemas, bueno, pues también dicen, no, pues sí, me pasé y todo, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea tu problema, ya sea financiero, de salud, lo que tú gustes, familiar, hermanos, debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Entender primeramente las cosas, y primero lo que tengo que hacer es no conformarme con ese problema. Este problema tiene que ser solucionado, no me conformo, yo no puedo vivir con este problema porque es como una piedra en el zapato. Segundo, ¿qué? Es entender ese problema de otra manera, del punto de vista, ya no del punto de vista mío, sino del punto de vista de Dios. Y utilizar el sentido común, sabiduría de parte de Dios y la que Dios puso en mi vida para que todo se solucione. Lo tercero es lo siguiente, es que yo voy a comprobar, tengo oportunidad de comprobar que hice lo bueno delante del Señor. Traté de que ese problema fuera tratado correctamente. Y por último, me voy a dar cuenta al final que ese problema resultó que la voluntad de Dios fue agradable y perfecta. Si todo quedó bien, quedó en paz, tengo paz en mi vida, tengo paz en mi corazón. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, hermanas, por supuesto también, y amigas en Cristo, hoy les he compartido Romanos capítulo 12, versículo número 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que, queridos amigos y hermanos en Cristo, esta ha sido la transmisión de buenas noticias del Centro Cristiano Cristo para la Familia, y yo oraré por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, me he dirigido, Señor, a través de mis hermanos, amigos, por este medio, y yo te pido que tú bendigas la vida de ellos. Que cuando ellos tengan problemas, Señor, o si están pasando alguna dificultad, Señor, recuerden que tú tienes el poder para renovar nuestro entendimiento, para entender las cosas de otra manera, Señor. Y que nos damos cuenta que no es posible vivir con este tipo de problemas, que necesitamos paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida. Y te pido, Señor, que ellos lo puedan entender desde tu punto de vista, y para tal efecto renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento, y podamos finalmente comprobar cuál sea tu voluntad, oh Dios mío, agradable y perfecta. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, les informo que mañana tendremos la transmisión a las 11 de la mañana por la página Centro Cristiano Cristo para la Familia, en Facebook, y en YouTube también, Centro Cristiano Cristo para la Familia. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Cuídense, por favor.